¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, nuestra primera edición. Les saluda José Ángel Cordero. Hoy es 4 de mayo del año 2008. De forma inmediata nos vamos a las informaciones. Agenda. Amigos, la ACLU denunció este jueves que la uniformada violó la reforma federal ante el trato que dio a los manifestantes del 1 de mayo. A continuación, la historia. El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, William Ramírez, dejó claro que las manifestaciones que se llevaron a cabo el pasado 1 de mayo en todas sus modalidades fueron un tipo de expresión ante la desesperanza que vive Puerto Rico por los recortes propuestos por la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal. Tenemos jóvenes que están protestando y precisamente todas esas fallas. Y son personas que no se quieren ir, quieren luchar por ese derecho y se les tiene que dar espacio. Cometen errores desde el punto de vista del que no está incurriendo en esa conducta. Desde el punto de vista de la persona que incurre en esa conducta, eso es expresión. Y la pregunta es eso expresión? Lo es. Aún con la violencia es expresión. Lo que no es, quizás, en un acto particular, esa expresión protegida, pero no deja de ser expresión. Por otro lado, el abogado de la ACLU, Josué González, expresó que la uniformada, en vez de permitir que las personas se manifestaran el 1 de mayo, lo que provocó en los manifestantes fue una tensión innecesaria y un retroceso peligroso en la reforma impuesta por los tribunales. El propósito del gobierno, más que garantizar el derecho de los manifestantes, ¿verdad?, a expresarse con tranquilidad ¿verdad?, y velar por la seguridad, era reprimir la expresión. O sea, el gobierno se hizo enemigo de la expresión, fue una movilización exagerada y además de eso, desde el principio se obstaculizaron las vías públicas, que son escenario de expresión protegida, y eso lo que provoca es tensión en los manifestantes. Al mismo tiempo, la abogada Joana Pinet explicó que las mujeres observadoras también fueron agredidas, no solo física, también de expresiones machistas que venían de los propios uniformados. A nosotros como observadores en muchas ocasiones se nos impidió el acceso, aun cuando nosotros le habíamos notificado tanto a la oficina de la reforma, cuando nos reunimos con la coronel Clementina Vega, aun cuando estábamos afectados muchos de nosotros por los gases y queríamos salir porque estábamos completamente encerrados en la calle de la Ponce de León. Otra de las observaciones que tuvimos fue el acoso de los policías a muchas de nosotras como observadoras. Hubo comentarios completamente inapropiados, comentarios machistas cuando nos veían pasar. No solo los manifestantes fueron agredidos por los policías, también los observadores tanto del Colegio de Abogados como de la ACLU. Personas que estaban que estaban participando de la manifestación de forma pacífica fueron agredidas y afectadas por el despliegue indiscriminado de violencia de parte de la policía. Observadores del Colegio de Abogados y de la ACLU fuimos afectados por el despliegue de violencia indiscriminada de la policía. Aquí vemos las fotos, personas que vendedores ambulantes fueron objeto de agresión por parte de los agentes de la policía en este despliegue abusivo. Se ignoraron protocolos básicos que se han acordado como parte del proceso de la reforma. Por último, el presidente de la ACLU dejó claro que ante la incertidumbre que se vive en el país y la molestia de los distintos sectores, adelantó, van a surgir más marchas y manifestaciones y es preocupante que la uniformada agreda a los que protestan en contra del Estado. Y la importancia de todo esto es que no termina aquí. La situación en Puerto Rico de la crisis fiscal, de una junta que es el gobierno de facto de Puerto Rico y una administración que a nuestro entender está fallando en hacer su trabajo, vamos a tener más protestas, va a haber más escalamiento de protestas en Puerto Rico, eso es obvio. Así es que esto hay que corregirlo desde ahora, porque va a terminar muy mal. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13.
Pueblo Unido, junto a portavoces de diversas organizaciones, aseguraron este jueves que el paro nacional del 1 de mayo en la Milla de Oro cumplió con los objetivos de manifestar la indignación ante las medidas de austeridad aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló. A continuación la historia. Para el colectivo Pueblo Unido, el paro nacional celebrado el 1 de mayo tuvo una respuesta positiva al integrar amplios sectores del país para exigir sus derechos que, según la organización, han sido pisoteados. Durante la rueda de prensa celebrada este jueves, líderes de organizaciones criticaron la acción de la policía de bloquear el paso a manifestantes que reclamaban pasar por vías públicas en los distintos puntos en que se congregaron para protestar. Repudiamos las acciones de provocación de la fuerza policíaca que llegó a la Milla de Oro con máscaras antigases, cascos y equipo de protección para detener los manifestantes que solo reclamaban el paso por la vía pública. La policía no puede decirle al pueblo por dónde transcurre una protesta, y si cierra una vía pública tiene que explicar por qué. De lo contrario, eso constituye una provocación. Por su parte, líderes ambientalistas también reclamaron el éxito del paro al explicar que estudiantes y maestros se unieron a la marcha y aseguró que el gobierno no puede con un pueblo que tiene derecho a la libre expresión. El superintendente Escalera ha dicho mentiras, al igual que Pesquera. Nosotros nunca nos reunimos con la policía. Por lo tanto, los acuerdos que ellos están señalando de que la marcha llegaba hasta la tarima, eso nunca ocurrió porque nosotros nunca nos reunimos y desarrollamos otras marchas, eran 5 marchas en su totalidad, casi todas tuvieron libre movimiento, excepto la de educación que tuvo unos percances menores, pero esa marcha de la Ponce de León no había nada que justificara detener. Portavoces de organizaciones también criticaron que la policía de Puerto Rico no se uniera al paro y fueran una barrera para que los manifestantes pudieran exigir sus derechos. Si nosotros queremos limitar esta discusión de 1 de mayo, ¿a quién lanzó qué? Estamos faltando a la historia de nuestro país, porque allí no se trata si se lanzó de un lado o de otro, ahí se trata de que el gobierno atacó el derecho fundamental a la libre expresión que tanto resaltan dentro de la democracia que ellos defienden, a que la gente se manifieste. ¿O es que las vías que ellos determinaron son las únicas vías públicas? No, todas son vías públicas y el país tiene todo el derecho de caminar dentro de una protesta anunciada por las vías públicas que queramos llegar. Líderes también insistieron en el pobre compromiso del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, con el país. La policía que se respeta se une a las manifestaciones del pueblo. Y hemos escuchado a la policía con su Blue Flu en montones de ocasiones pidiendo el respaldo del pueblo. ¿Por qué no se enfermaron ese día? ¿Por qué agredieron a nuestros hijos? ¿Por qué acecharon a los estudiantes? ¿Por qué llegaron a los hospedajes, a sacarlos de los hospedajes, a agredirlos? ¿Por qué tiraron a mansalva? ¿Por qué tiraron a las mujeres al piso? O sea, hay una violencia concreta del Estado que se hace violencia física todos los días. Vamos a hablar de la violencia, vamos a hablar responsablemente del discurso violento del secretario de la sombrilla de seguridad. Ese individuo es un criminal y tiene que salir de esa posición, porque si no, este tipo de incidentes se van a seguir repitiendo y nosotros no queremos ver la sangre de nuestro pueblo en las calles por un monigote irresponsable que es incapaz de dialogar con el pueblo. Reportando desde San Juan para Noticias 3, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Amigos, hacemos una pausa, regresamos en un instante. Esto es Noticias 13, primera edición. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.